situación de violencia. Ya lo tenemos entonces a Óscar Ayala conectado. Óscar, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a todas las personas que están en contacto en esta entrevista que propicia Amnistía Internacional. Un gusto realmente. El gusto es nuestro, Óscar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estuve adelantando un poco sobre el comunicado que emitió Codeupi. Quería preguntarte qué es lo que se evidencia con esta crisis y también, bueno, qué es lo que denuncia Codeupi con este comunicado muy importante del cual muchos medios estuvieron haciendo eco. Sí, así es, Jorge. La semana pasada, en el marco de un análisis que realizó la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, expuso en un comunicado algunas cuestiones que vienen siendo de algún modo señaladas por varias personas, por diferentes analistas, de diferentes organizaciones, y que nosotros básicamente sintetizamos en la caracterización que hacemos del Estado paraguayo como un Estado que hoy día evidencia que es incapaz no solamente de garantizar el derecho a la salud, sino a una vida digna. Creemos nosotros que hay una incapacidad estructural, decimos nosotros, de poder generar políticas, de poder generar acciones estatales que puedan en una coyuntura de emergencia como esta dar una cobertura en términos de protección social, del derecho a la salud, de un conjunto de derechos humanos que están en juego. Al mismo tiempo, en el marco y ante esa evidencia que hoy está a ojos de la ciudadanía, nosotros, bueno, señalamos como uno de los factores que tienen que ser también revertidos y que es tema de discusión, por cierto, y felizmente en la agenda pública, las cuestiones que hacen a la desigualdad patente que hay en nuestro país. Y una desigualdad que se expresa, entre otras cosas, en la falta de una justicia tributaria que nosotros apuntamos en ese comunicado. ¿Y por qué esto? Porque es evidente que no solamente esta crisis en este minuto y mientras se desarrolla necesita recursos que hoy el Estado paraguayo carece y tiene que apelar a préstamos internacionales, sino que también en el futuro las consecuencias de esta pandemia tienen que ser afrontadas y para ello el Estado paraguayo más que nunca va a requerir recursos genuinos que provengan, creemos nosotros deben provenir de aquellos sectores que hoy día prácticamente no tributan o tributan muy poco en relación eh, eh, a otros que sí hacen, digamos, de algún modo el sostén de toda la cuestión presupuestaria con por ejemplo, el pago del IVA y ese tipo de cuestiones. También, Jorge, en el marco de este comunicado, nosotros estamos señalando algo que, por cierto, no es nuevo, pero que también se evidencia y es como más notorio en esta coyuntura y que tiene que ver con los abusos policiales. Creemos nosotros que la ampliación de las facultades de la policía para realizar controles en el contexto del régimen de aislamiento social, de la cuarentena dispuesta por el gobierno, ha derivado en prácticas o ha evidenciado prácticas que infortunadamente venimos registrando hace mucho de abusos policiales en los procedimientos de detención que en nuestra opinión configuran en muchos de los casos que han sido incluso viralizados por redes sociales hechos punibles que deberían ser investigados por la Fiscalía. Es decir, lo que como Codopi básicamente señalamos en este pronunciamiento desde esa caracterización que lo vienen apuntando numerosas organizaciones desde hace mucho tiempo sobre nuestro Estado como un Estado que no ha sido organizado ni estructurado en función a los derechos de la gente y que además, bueno, reconoce prácticas que son autoritarias y que se manifiestan, por ejemplo, en las actuaciones policiales que acabo de mencionar. Y frente a esto, una preocupación que para nosotros es central y que lo mencionamos en el comunicado, que de todos los problemas que trae aparejada la pandemia, la crisis alimentaria que asoma es un tema central sobre el cual tienen que concentrarse las políticas públicas en el futuro si no queremos entrar en un periodo de incluso de carencias extremas en este sentido. Bien, entonces podemos leer de esto que la lectura que hacemos es que las medidas que implementó el Estado hasta el momento no están del todo a la altura, digamos.
podemos también hacer una lectura de que se está discriminando a ciertos sectores de la población. Y te quiero preguntar entonces, Oscar, ¿qué medidas, qué grupo de medidas podría tomar el Estado para revertir esta situación? Ujú. Ahí habría que apuntar lo siguiente en la línea de lo que te decía antes. Por un lado, no se puede dejar de desconocer el gran esfuerzo personal de numerosos funcionarios, por ejemplo, en el ámbito del Ministerio de la Salud, que lo decimos en este pronunciamiento, y de un amplio sector del Estado que está tratando de hacer lo mejor que puede para preparar a nuestro país frente a esta pandemia. Lo que nosotros decimos es palabras más, palabras menos, que ese ejercicio de compromiso, de buena voluntad, de entrega que están teniendo estos funcionarios no puede sustituir en un corto plazo y en una coyuntura tan delicada como esta, las carencias que tenemos estructuralmente como Estado. Eso por un lado. Por otra parte, sí, nos parecen que estas medidas que fueron adoptadas no tienen un carácter integral, están muy concentradas en una cuestión económica que apunta básicamente a oxigenar de vuelta a los sectores económicamente más privilegiados, con una pata muy débil en lo que tiene que ver con la protección de aquellos trabajadores que hoy están siendo víctimas de despidos o de aquellas personas que, siendo cuentapropistas, no tienen posibilidades de acceder a sus actividades tradicionales para tener ingresos. Es decir, nos parecen que las medidas económicos sociales que han sido anunciadas y anunciadas por el gobierno siguen teniendo un déficit importante en relación a los sectores que están más necesitados y que deberían tener políticas más enérgicas para protegerlas contra los despidos, contra el hambre mismo, como decíamos, en una coyuntura donde hay una parálisis económica importante. Eh, en cuanto al tema de las medidas que se adoptan en el campo estrictamente de la salud, es evidente también los déficits que también trae aparejado el país desde hace mucho tiempo. Se están haciendo, creo yo, inversiones importantes, un gran esfuerzo, como decía, para con lo que se tiene preparar al país, pero bueno, hay carencias que no van a poder de ningún modo ser de algún modo resueltas en un corto plazo, por más incluso de buena voluntad o de recursos económicos que existan, como por ejemplo la carencia importante que ha sido reconocida por el propio Estado de personal médico entrenado para las terapias intensivas. Es decir, en ese ámbito que es muy sensible, no solamente el Estado enfrenta la necesidad de tener más camas y para tener más camas de terapia intensiva, más recursos, sino personal entrenado que hoy no tenemos. Incluso se puede llegar al absurdo de tener recursos, de tener esas camas disponibles, pero no tener personal médico para atenderlas. Y eso tiene que ver con esas carencias estructurales que mencionábamos al comienzo de la conversación. Claro, me pongo a pensar, decía lo mismo el doctor Tomás Mateo Valmelli en una comunicación que tuvimos hace un par de días. Es una utopía pensar que el Estado en 2 o 3 meses pueda resolver un problema del que no se encargó en los últimos 50 años, ¿verdad? Pero sí hay cuestiones más puntuales que mencionábamos también al inicio de esta transmisión, como por ejemplo el acceso al derecho al agua potable, ¿verdad? La Codebupi emprendió una campaña por falta de agua en muchos barrios. ¿Qué puedes decirnos sobre esta campaña y sobre las denuncias que están recibiendo? Sí, efectivamente. Y ese es un dato, Jorge, de esos problemas estructurales que mencionamos. El problema de cobertura que tiene el Estado paraguayo para proveer de agua potable a la población, una cuestión tan básica como esa, es un tema no resuelto y que difícilmente se va a poder resolver también en un corto plazo. O sea, ahí estamos ante antecedentes históricos de corrupción, de falta de inversión, de falta de priorización de un tema tan sensible. Y es uno de los ámbitos en donde el Estado tiene que, no solamente en el corto, sino en el largo plazo, trabajar fuertemente. Nosotros empezamos y coincide, digamos, esta pandemia con un periodo en el cual justamente la ESAP concretamente tuvo muchísimos problemas para proveer el servicio a la población. Y eso generó una serie de reacciones en barrios de Asunción, del área metropolitana, también en algunos lugares del interior, en donde si bien no es esa propiamente la proveedora, también el Estado tiene un esquema de servicios a través de las aguateras locales, como se menciona.
que evidenciaba un déficit que no solamente ya era un problema de abastecimiento, de servicio inadecuado, sino que en nuestra opinión se convertía en un problema de salud pública. O sea, el hecho de que la población no pueda acceder a agua potable es, en opinión de la CODOPI, un problema de salud pública y debe ser atendida como tal. Máxime en un momento en donde la principal recomendación médica ante la pandemia es lavarse las manos, es decir, adoptar medidas de higiene. Es absolutamente lógico que el problema del agua asociado a esta situación adquiera una entidad crítica, y eso es lo que nosotros tratamos de señalar con esa campaña que hicimos, donde recogimos numerosas denuncias, hemos presentado documentos a la propia SAP, al Ministerio de Salud, y nos pareció realmente llamativo, y es la crítica que le hacíamos al ministro de Salud y al Ministerio de Salud, que ninguna de las intervenciones públicas de estas altas autoridades hicieron notar nunca su preocupación en torno al tema del agua. Es curioso, pero en un momento dado que fue un tema realmente crítico, con barrios con 1 o 2 semanas sin el servicio, en la agenda, digamos, de las conferencias de prensa, este tema no aparecía prácticamente. Entonces, como CODEUPI nos pareció crucial hacer notar esta situación, y creemos que de algún modo surtió efecto. Eso generó reacciones en el Congreso, también en diferentes autoridades, y en alguna medida algo se está haciendo ahora, aunque los problemas incluso hasta hoy día persisten en términos del servicio de provisión de agua potable a la población. Ujú. Ahora, Oscar, también estuvimos mencionando al inicio de esta transmisión que tenemos que reconocer que dentro de la población paraguaya hay sectores que son más vulnerables ante el COVID-19. No sé si decir que son vulnerables o vulnerabilizados por los problemas estructurales que mencionaste. Por ejemplo, los pueblos indígenas, los adultos mayores. Digamos, ¿te parece que el Estado está haciendo un esfuerzo suficiente para atender de manera particular a estos sectores? No, definitivamente no. Yo creo que el Estado está haciendo lo que buenamente puede, está tomando medidas que son generales para toda la población, pero no le está prestando una atención especializada a sectores como los que estás mencionando. Por decirte, además de los colectivos que citaste, hay grupos de personas o colectivos como por ejemplo las personas trans, las personas trabajadoras sexuales. Hay un importante sector, digamos, de la población que está absolutamente por fuera de todos los esquemas de protección o de atención que el Estado está brindando actualmente. En el caso de los pueblos indígenas, lo que se ha visto como iniciativas para también abordar el problema del coronavirus y de la protección frente al coronavirus han sido iniciativas que han surgido esencialmente de la sociedad civil. O sea, particularmente la organización Tierra Viva ha desarrollado un protocolo de actuación para el ámbito de las comunidades indígenas, que ciertamente fue muy bien acogido por el Ministerio de Salud, ha sido validado por esta instancia y bueno, hoy se está implementando. Pero el Estado tiene muy poca capacidad a la hora de mirar más en detalle a la población para establecer políticas particulares, y eso hace de algún modo que también la atención de las organizaciones de la sociedad civil sobre estos colectivos que a veces quedan por fuera o en los márgenes de estas políticas o medidas adoptadas, sean puestas de relieve justamente para poder atenderlas particularmente. Eh, y además, bueno, cuando hablamos de, por ejemplo, de pueblos indígenas, estamos hablando de una serie de carencias, digamos, de tipo estructural también muy, muy notorias. O sea, ya no solamente tiene que ver con el abordaje intercultural para instruir a una población en su idioma o según sus pautas culturales para protegerse contra esta enfermedad, sino también requiere, digamos, cuestiones que hacen el abastecimiento de alimentos, a una serie de atenciones que hoy día están muy restringidas por la imposibilidad que tienen de movilización social y de acceso a sus fuentes tradicionales de aprovechamiento económico. Y el Estado allí presenta evidentemente rasgos
de incapacidad que son más notorios y, como decía, creo que ahí hay una tarea importante de la sociedad civil para visibilizar estos sectores y por lo menos provocar un debate sobre las medidas que sean más apropiadas para ellos. Ujú. Ahora, Oscar, además de las noticias del Ministerio de Salud, hay otros temas que interesan mucho a la población paraguaya, como por ejemplo las personas, los paraguayos y las paraguayas que quieren ingresar al país y que no pueden hacerlo, ¿verdad? También el tema que mencionaste un poco es el tema económico, ¿verdad? El tema laboral que está afectando a las medianas empresas, incluso a emprendimientos medianos, personas que están en el sector de la informalidad y que están siendo enormemente perjudicados y perjudicadas ya. ¿Qué opinión te da esto? Pero con esta dualidad, ¿qué opinión te da, digamos, el Estado con las medidas que está tomando para con estas personas que quieren ingresar al país y que no pueden, la atención que está dando a estos sectores, a los pequeños emprendedores, incluso a los trabajadores que están en la informalidad? Y también, ¿qué opinión te da la reacción de la ciudadanía con relación a estos temas? Porque hay muchas Sí, personas que, por ejemplo, están de acuerdo con que los paraguayos que están queriendo ingresar ya no lo puedan hacer. sí, absolutamente. Bueno, en mi opinión, esa es una medida incompatible con el derecho que tienen las personas que están en el exterior de regresar al Paraguay. Yo creo que no se puede restringir, no se puede prohibir el ingreso al país de ningún paraguayo o paraguaya o incluso extranjero residente en nuestro país. Son medidas que se están adoptando y que, en mi opinión, son de dudosa constitucionalidad y legalidad si vamos a ir desde el punto de vista de los derechos que uno tiene a circular, a regresar a su país, a poder acceder a su domicilio legal. Hay un montón de derechos ahí que a mí me suenan como un nivel de violación que hay que mirar como muy en detenimiento. Ahora, definitivamente, tal vez estas sean medidas que se expliquen también por la imposibilidad que tiene el Estado de gestionar la cuarentena de todas aquellas personas que tengan que ingresar. Eh, el hecho de que se les permita ingresar a los paraguayos que están fuera del país, evidentemente no releva a los mismos de someterse al régimen de cuarentena que es exigido. Pero yo particularmente soy de la opinión de que la medida de cierre de fronteras a los paraguayos en particular y paraguayas que están en el exterior es una medida atentatoria contra los derechos que tienen de libre circulación y de ingreso al país. Y creo que hay mucha improvisación ahí, Jorge, lo que uno puede ver a partir de la experiencia de Ciudad del Este, en donde luego de varios días de tener a un grupo importante de personas en la frontera, cuando se les permite ingresar, el régimen de cuarentena que se establece tenía demasiadas carencias, hubo demasiados problemas que fueron públicos, digamos, y que se expresaron en un nivel de hacinamiento al cual fueron sometidas estas personas, a la falta de una atención regular de los servicios médicos de la zona, y también hay incomprensiones, como bien hacías notar, de la propia sociedad o sectores sociales que se oponían a que estas personas lleguen al país. Pero es un ámbito donde el Estado tiene que trabajar más, tiene que definitivamente encontrar la fórmula para permitir a los paraguayos y paraguayas que quedaron varados en el exterior puedan regresar y al regresar tener también los mecanismos establecidos para que las mismas adopten la cuarentena que es obligatoria. Pero ese es un campo, si uno tuviera que hacer una caracterización del tipo de violaciones de derechos humanos que va encontrando, además de toda la cuestión que mencionamos de los abusos policiales, de la falta de protección a los sectores más vulnerables o carenciados en contra del desabastecimiento de alimentos, estas restricciones de circulación de paraguayos que quieren volver al país es una de ellas. Ahora, Oscar,
personas que están en los albergues, guardando, cumpliendo la cuarentena obligatoria, perdón. Incluso nosotros mismos, que estamos ahora con restricción de poder salir a las calles, que, o sea, estamos siendo restringidos en nuestro derecho a la circulación y también el derecho al trabajo y todo esto en aras a implementar medidas de salud pública. Esto es compatible con los derechos humanos y, digamos, ¿cuál sería la forma adecuada de abordar una situación de restricción de los derechos? Sí, bueno, ese es un buen punto. Evidentemente los derechos humanos, los derechos en general, no son derechos absolutos, o sea, pueden ser limitados o restringidos en determinado momento. De hecho, todo el tiempo en la vida, digamos, cotidiana de cualquier sociedad, en el ámbito judicial, en el ámbito, en fin, de las decisiones gubernamentales, hay muchas de ellas que tienen que ver justamente con valorar diferentes derechos que pueden ser perfectamente válidos desde un punto de vista formal, pero frente a los cuales al tener que adoptar una decisión, la misma consiste en limitar un derecho para favorecer otro. Eh, Evidentemente que ahí hay que comprender de que más allá de que la concepción, digamos, de los derechos personales, que uno evidentemente lo tiene y lo reclama como algo propio, las personas que se ven limitadas por una cuarentena o que se ven, digamos, restringidas en su circulación o en una serie de situaciones que se expresan en estas medidas que se están adoptando, se da en el contexto evidentemente social, en donde el Estado lo que busca justamente es poder limitar determinados derechos en función a un interés general. O sea, un Estado desde el punto de vista de los derechos humanos está plenamente autorizado a limitar derechos en la medida que estos, por un lado, tengan un respaldo legal, persigan un objetivo legítimo, es decir, en este caso la protección de la salud de la sociedad en su conjunto, de la vida misma, y que las mismas, por un lado, sean también proporcionales y sean temporales. Ninguna de estas restricciones pueden ser tampoco de carácter permanente, ni pueden, digamos, ser absolutamente desproporcionadas. En ese sentido, las medidas que implican la cuarentena, el aislamiento social, claramente suponen limitaciones al derecho a la circulación de las personas, por ejemplo, al libre tránsito, a la libertad de reunión, a una serie de derechos que hoy están restringidos o están limitados, podemos decir. Pero eso eso por sí mismo no es algo violatorio de los derechos humanos porque en tanto encuentren, digamos, justificación en la necesidad de protección de bienes jurídicos superiores o bienes jurídicos que hacen al conjunto de la sociedad. Y esa es un poco la situación que se está dando. Ahora, dicho esto, es ciertamente importante destacar de que hemos visto con bastante preocupación desde la CODEUPI que sobre pretexto de proteger el derecho de la salud de toda la población, de privilegiar las medidas de salud pública que están siendo anunciadas, que sin ninguna duda son las más importantes, hay como una tendencia en algunos sectores sociales y también del propio gobierno de dejar pasar determinados hechos de abusos, como por ejemplo las cuestiones policiales o de medidas como estas que estábamos hablando antes, de restringir el ingreso a nuestro país de paraguayos y paraguayas que quedaron parados afuera. Y en mi opinión, de ninguna manera, o sea, eso puede justificar el tolerar ese tipo de abusos. En ese sentido, uno tiene que ser, creo que muy claro como activista de derechos humanos, de que si bien es un momento en donde hay que comprender que estas restricciones a determinados derechos son legítimas y están amparadas en la necesidad de proteger otros bienes jurídicos que son del cual son tributarios todos los miembros de la sociedad, estos abusos tampoco pueden ser pasados por alto. Y ahí hay un balance bastante delicado, evidentemente, que hemos visto con preocupación también cómo no fue bien manejado por parte del Estado, concretamente del Ministerio del Interior, que ha tenido un discurso en la persona de su propio titular, que de algún modo, en nuestra opinión, ha alentado a que la policía, las fuerzas de seguridad empiecen a actuar
con esa famosa mano dura que muchos sectores reclaman para convertirse directamente en abusos que no pueden ser tolerados incluso en este tipo de circunstancias. Ahora, sabemos que el Estado está articulando esfuerzos para contar con un fondo que lleve a afrontar esta coyuntura. ¿Qué opinión te merece estos esfuerzos que está haciendo el Estado en este sentido, Oscar, para poder conseguir estos fondos? Y son evidentemente ahí la preocupación central que hay que apuntar es de que esos fondos que han sido ya integrados, que hay cifras incluso como los famosos 1.600 millones de dólares que se están obteniendo, son fondos fundamentalmente que provienen de préstamos internacionales. Y esos préstamos vamos a terminar pagando nosotros posteriormente. Entonces, si esa es la realidad, lo que nosotros decimos es de que el pago de esos préstamos pueda ser asumido proporcionalmente por todos los sectores de la sociedad. Y allí viene de vuelta el tema de la justicia tributaria. Tenemos que preparar al país en el futuro para poder afrontar estas deudas que se están generando y que por cierto, están creciendo en un número bastante preocupante según los especialistas. Y eso supone, el prepararse para afrontar estas deudas supone, entre otras cosas, la revisión, por ejemplo, del régimen tributario y hacer de una vez por todas que quienes tienen más sean quienes paguen más y no como hoy día de que los sectores que más ganancias tienen son los que menos aportan a sostener al Estado. Por eso es que esta coyuntura también es propicia para poder discutir las desigualdades históricas que hay en el país y definitivamente plantearnos la idea de que una vez que superemos esta etapa crítica, las cosas no pueden seguir siendo las mismas. Tenemos que afrontar estas desigualdades y darle una expresión política concreta a las respuestas que la ciudadanía espera. Y esas respuestas políticas no son otra cosa que eh, revisar el régimen impositivo, que establecer medidas en donde estructuralmente nuestro Estado pueda ir superando todas estas carencias que tiene y bueno, y aprender la lección de que no podemos tener a un país que no esté a la altura, digamos, de los desafíos que hoy día se le presenta en tantos ámbitos. Es realmente esa la tarea, o sea, no se queda en la coyuntura, digamos, todo lo que se está haciendo ahora en términos económicos, sociales, son medidas que van a tener consecuencias en el futuro y al país tenemos que prepararle no solamente para afrontar este momento en términos de salud pública, sino para afrontar en términos económicos y sociales también lo que se viene después. Oscar, qué interesante es esto que estás mencionando sobre la necesidad de reformas en el sistema tributario, lo mismo que el uso que se le va a dar a este préstamo, porque si decíamos, prestamos 1.600 millones, que al final se aclaró que es solamente una línea de crédito con la que cuenta Paraguay, pero en cualquier caso hacemos un préstamo millonario o multimillonario para seguir pagando salarios de 100 millones a funcionarios públicos en altos cargos, ¿qué sentido tiene? O sea, es un despropósito total. Eso en cuanto al uso, pero también que es una deuda que después lo vamos a pagar todos. Entonces es necesario, o sea, son necesarias las reformas en el sistema tributario para que, como decías, el que gana más también pague más. Es una cuestión de justicia, ¿verdad? Y te hago otra pregunta, ¿cuál es la respuesta ajustada entonces a los derechos humanos ante ese argumento de que no hay recursos para atender de manera adecuada a los sectores más vulnerables? Bueno, o sea, hay una serie de datos, de indicadores que personas especializadas en el área económica vienen señalando. Nuestro país es un país que cuenta con recursos y cuenta fundamentalmente con posibilidades de obtener más recursos, pero que ha de algún modo privilegiado una política, en este caso tributaria, fiscal, en donde
ha cargado casi toda la responsabilidad de financiar el aparato estatal, por ejemplo, en estos impuestos indirectos como el IVA, y ha declinado la posibilidad de cobrar impuestos a sectores como de la industria tabacalera, a los agroexportadores, al emporio vinculado a toda la producción de soja, que serían ámbitos naturales donde el Estado paraguayo pueda captar muchos de esos recursos. Y este es el momento de pensar en eso. Creemos, yo particularmente creo que el debate en ese sentido que se está dando hoy de reforma del Estado es un debate con el cual tenemos que tener mucho cuidado. Lo que hemos visto hasta ahora en las presentaciones que ha hecho el gobierno básicamente tiene que ver con una reforma del Estado que en primer lugar se está dando desde el poder y para el poder. Si uno ve la foto del Banco Central del Paraguay, quienes estaban allí presentes son claramente los actores políticos y económicos que hoy están en el poder y son quienes están impulsando. Y cuando uno empieza a mirar, digamos, en qué consiste lo que están hilvanando como reforma al Estado, básicamente encuentra de que nuevamente hablan de una suerte de achicamiento del Estado. O sea, a veces usan palabras como la racionalización del Estado, el achicamiento. En fin, son eufemismos finalmente para moldear, digamos, un aparato estatal en términos de hacerlos finalmente más funcionales a estos sectores de poder. Y eso en estos días mucha gente, que yo no soy especialista en temas económicos, aclaro, lo ha dicho. Paraguay tiene un estado pequeño y hoy lo estamos viendo. El estado paraguayo no es un estado sobredimensionado. Existen todos esos privilegios, esos sectores del funcionariado público que tienen esos salarios astronómicos, esos beneficios que están siendo también remarcados en estos días, pero mirando así el conjunto y mirando también la tendencia que hay a nivel internacional, si uno ve qué están haciendo los estados en Europa, en los países más afectados, es absolutamente contrario a lo que se plantea aquí. O sea, son estados que se están preparando para una mayor intervención en su economía, para una mayor intervención en términos de la protección social. Se están preparando incluso para tener un rol mucho más activo en el control de la economía misma. Pero acá el discurso parece ser absolutamente regresivo en ese sentido. Así es que quiero simplemente llamar la atención sobre este aspecto. Y por otro lado, el momento. Esta es una opinión tal vez un poco más personal, no es una cuestión necesariamente debatida en el ámbito de toda nuestra red. Yo creo que este no es el momento para discutir una reforma del Estado. Acá primero tenemos que salvar la casa, proteger, digamos, a la población de esta pandemia que ya está, digamos, tocando nuestras puertas. Y una vez que la situación esté un poco más establecida, y que la gente pueda movilizarse, que pueda participar, especialmente estoy pensando en los sectores sociales, se abra una discusión seria y a fondo sobre esto. Y por otro lado, tampoco, y quiero remarcar esto particularmente, caer en la trampa de reducir políticamente el debate sobre la desigualdad al tema de los salarios altos que hay en el funcionariado público, en los privilegios que estos tienen, porque muchas veces esa es una trampa. O sea, se quiere presentar a ojos de la ciudadanía como que el problema que tenemos en Paraguay es solamente que determinados funcionarios ganan más o menos, cuando que ese es un aspecto casi marginal. O sea, el problema de la desigualdad en Paraguay no pasa por eso, al menos esencialmente pasa por lo que decíamos antes, o sea, por la inequidad que hay en el aporte que hace la población en términos de tributos y por la injusticia finalmente tributaria que tenemos. O sea, ahí está, yo creo que el nudo central de la desigualdad. Por lo tanto, con estos debates apresurados y estas exposiciones así públicas que hacen determinados sectores del Parlamento de abordar la desigualdad y tocar el sueldo de fulano y fulano así sobre la marcha, hay que tener mucho cuidado, porque si bien son cosas que hay que hacer, a veces el interés que está detrás de ese tipo de discurso es el de reducir el debate político de la desigualdad a ese aspecto que es absolutamente objetivo, adjetivo, dejando de lado las cuestiones sustantivas que tienen que ver con el debate sobre la reforma tributaria, por ejemplo. Yo te iba a preguntar, Oscar, pero ¿cómo que no es el momento para tratar cuestiones, reformas en el Estado o el achicamiento del Estado del que se habla, siendo que
ese era el mecanismo ese es el mecanismo que están planteando desde el gobierno para ahorrar dinero y para destinar recursos al sistema de salud. Pero esto que decís vos es muy importante. Con el achicamiento del Estado, con la disminución de los salarios del sector público, no se ahorra tanto como se ahorraría haciendo reformas en el sistema tributario. Y volvemos a lo mismo, que los que ganan más paguen más, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, además las medidas que se están de recortes de salario, eso ya se está adoptando y está bien que se lo haga sin ninguna duda. Pero reforma del Estado, o sea, a mí al menos me suena como algo estructural, como algo grande. O sea, esas son medidas administrativas y no hay que confundir. Bueno, si hablamos de reforma del Estado, bueno, hablemos de reforma del Estado. Y esa reforma del Estado tiene que ver con estas otras cuestiones. El hacer que fulano gane más o menos son disposiciones administrativas que pueden ir adoptándose, como de hecho ya se están haciendo, pero el gran debate tiene que ver con lo otro. Con discutir estas cuestiones centrales. Y ahí, bueno, hay medidas también que en términos, por ejemplo, de protección social en este momento son cruciales. O sea, el gobierno, por ejemplo, no ha adelantado ninguna medida para proteger a los trabajadores contra los despidos, por ejemplo, que se están dando. Como sí se están dando en otros países en donde hay moratorias que impiden a las empresas desvincular a sus trabajadores en este periodo. Ese tipo de medidas es la que uno debería esperar, porque yendo un poco de vuelta al tema de reforma del Estado, de un proceso de discusión que tenga que ver con reformar nuestro país en términos estructurales, de nuevas leyes, de nuevos regímenes impositivos, de medidas que hacen a la salud pública, la gente tiene que participar. Y en un momento de restricciones, de aislamiento, de desmovilización por la situación propia de la cuestión sanitaria, esa participación se va a limitar a los actores políticos. De hecho, Los de siempre, digamos. si uno se fija, por ejemplo, el paquete de medidas que fue aprobado por el Congreso, eso se aprobó en menos de 48 horas. Era prácticamente imposible terciar en esa discusión desde el ámbito social o de la sociedad civil. Y eso hay que tener cuidado con eso. Tampoco hay que apurarse con ese tipo de medidas porque, bueno, esas son medidas ya que van a quedar de una manera permanente y deberían ser discutidas ampliamente por todos los sectores que puedan ser afectados. Ya, ahora, una pregunta que me quedó picando de la idea anterior que expusiste es cómo, según tu análisis, en nuestro país se están tomando, y en cuanto a lo económico, se están tomando medidas que van a contramano a las medidas que se están tomando en países europeos. Por ejemplo, que decías, se plantea una mayor intervención del Estado en cuanto a lo económico, en cuanto a la ayuda económica para los habitantes. ¿Y cómo es en Paraguay, entonces, según tu punto de vista, Oscar? Y mira, lo que uno ve, digamos, y escucha de los anuncios oficiales, porque tampoco hay algo muy estructurado que haya sido planteado, se habla de achicar el Estado, de hacer que el aparato estatal sea incluso más pequeño. Y si eso uno contrapone con las medidas que se están adoptando en el resto del mundo, va totalmente de contramano. Por ejemplo, en el ámbito solamente de la salud pública, hay una tendencia de que el Estado pase a controlar incluso los servicios de salud privados. De hecho, hay una iniciativa ahora en el Congreso, vi que un senador ha planteado justamente eso. Es decir, o sea, que el Estado adquiera realmente un rol protagónico. Eso no se ha dispuesto aquí. En el mundo uno puede ver que las medidas, la intervención estatal, por ejemplo, en el ámbito de las empresas, se expresa en esto que mencionábamos antes, de prohibir despidos, de adoptar medidas excepcionales de protección de los trabajadores frente a la disminución de salarios o directamente los despidos injustificados, como decía. Uno hace unos días nada más pudo escuchar las intervenciones de países como Alemania, España, en donde estos estados se están preparando para intervenir directamente en la economía y tomar un rol central frente a esta crisis. Es decir, uno nomás haciendo comparaciones de por dónde van, digamos, las medidas que se están adoptando en el resto del mundo y lo que acá se piensa hacer, ve que son cosas muy diferentes.
Entonces, yo creo que deberíamos prestarle un poco atención a las experiencias que se están dando en el resto del mundo y bueno, y en función también a la coyuntura propia de la realidad de nuestro país, no, digamos, caer nuevamente en situaciones que puedan estar simplemente replicando bajo otro ropaje lo que hemos vivido en los últimos años. Decime, Oscar, ¿cuál es el rol de la sociedad civil en estos momentos en Paraguay? ¿Es suficiente cómo se están dando las cosas? Quiero decir, hasta ahora la población paraguaya parece que está acatando todas las medidas impuestas por el gobierno. ¿Es suficiente eso? ¿Cuál es el rol de la sociedad civil en esta coyuntura, en esta situación de crisis? Y es un rol que a veces yo creo que puede ser más incomprendido incluso que en condiciones normales, si queremos usar esa palabra, que tiene que ver esencialmente con esa acción vigilante en una coyuntura excepcional en donde muchos derechos están en riesgo. Creo yo que es un rol que tiene que, al tiempo de poder atender, digamos, las cuestiones que se van presentando en el día a día, con violaciones de derechos humanos que se dan en el contexto de las intervenciones policiales o de las fuerzas de seguridad, o de episodios que tienen que ver con el déficit que hay en materia de desarrollo, de implementación de las políticas de protección social, tiene que también poder tener una mirada puesta en el mediano y largo plazo en función a esto que hablábamos antes, de poder ser generadora de contenidos, opiniones, puntos de vista sobre estas medidas más estructurales que se están rápidamente y en paralelo a esta coyuntura que a veces parece muy abrumadora desde los sectores de poder también hilvanando, estructurando, de tal modo que no nos terminen sorprendiendo con aprobaciones de leyes o con medidas en las cuales no hemos podido participar. Así es que yo creo que diría un rol central de la sociedad civil, de las organizaciones de derechos humanos en particular, es la de la actitud vigilante que pueda ir marcando, digamos, aquellas inconsistencias, aquellas violaciones que podamos observar, más allá de la simpatía o antipatía que puedan generar las mismas, porque, bueno, ese es el rol que le toca a la sociedad civil. Ujú. ¿Y qué se viene ahora, Oscar, según tu punto de vista? Decías vos a mediano y a largo plazo. Bueno, a mediano y a largo plazo, ¿que podemos vaticinar en el ámbito de los derechos humanos y sobre todos estos puntos que estamos hablando? Y yo Y sobre todo, creo, sí, te escucho, perdón, te escucho. no. Bueno, siguiendo más que nada el análisis que hacen también expertos, expertas en el campo, y estoy pensando más en las consecuencias ya económicos sociales de esta pandemia que ya está instalada en nuestro país y que, bueno, esperemos que no impacte tan fuertemente como se está dando infortunadamente en otros países de la región. Yo creo que se viene un periodo económico, social muy difícil para esos sectores más vulnerables que mencionábamos. Creo que es razonable esperar que va a haber un aumento de la pobreza, va a haber un aumento del desempleo, van a haber condiciones de mucha precariedad social que va a imponer un desafío importante para trabajar las demandas de estos sectores. Y la sociedad civil ahí creo que está llamada justamente, como decíamos antes, a poder acompañar la reflexión, el análisis y la elaboración de propuestas en función a poder superar esa coyuntura difícil que se viene después, en un contexto en donde evidentemente los actores económicos, empresariales van a seguir teniendo un rol activo, van a querer imponer su visión también sobre todo esto. Así es que yo veo un panorama que me parece que no es muy alentador en lo económico y social y una crisis que va a demandar tal vez nuevas dinámicas de exigibilidad social en donde tenemos que posicionarnos como organización de derechos humanos en función a derechos económicos y sociales fundamentalmente que estén vinculados al trabajo, al derecho a la alimentación,
a la vivienda, a cuestiones que pueden ser seriamente afectadas por esta crisis. Oscar, te agradezco muchísimo por tu tiempo y por esta charla. Muchas gracias a vos, Jorge, a todo el equipo de Amnistía Internacional y bueno, a la gente que estuvo acompañando esta transmisión. Muchísimas gracias. También agradecemos nosotros a toda la gente que se prendió a esta charla. Y quiero decir que mañana es un día muy especial porque mañana es el Día Mundial de la Salud. Para justo que estamos atravesando ahora una crisis en materia sanitaria y bueno, mañana es el Día Mundial de la Salud y aprovecho para invitarles a la próxima charla que va a ser mañana. Vamos a tener una entrevista exclusiva con Mariluz Martín, ella es coordinadora del Movimiento por el Derecho a la Salud, María Rivarola, que también es integrante de la Asociación de Medicina Social y Salud Colectiva. Así que bueno, estén atentos y atentas porque mañana nuevamente nuestra cita es a las 10:30 de la mañana acá por Facebook Live de Amnistía Internacional. Nuevamente muchas gracias, Oscar, y para todos que tengan un excelente día. Chau, chau.